título de la charla que pensaba darles se titula así: Pedagogía del desengaño. Y este tema, esta expresión, lo de pedagogía no, pero el tema del desengaño y una función importante en la pedagogía divina, es una idea que menciona, no la desarrolla mucho, le dedica media página, un poco más, el padre Kentenich en uno de los libros que él tiene, Niños ante Dios, un libro que realmente es muy, muy valioso, ¿no? Y que contiene esto, como digo, este pensamiento que, aunque va a ser breve, porque el tema es breve en sí, al menos en cuanto yo puedo desarrollarlo, es sumamente importante en la vida de una persona. ¿Por qué? La idea es esta: las cosas, e incluso las personas, y a veces principalmente las personas, a lo largo de la vida de una persona le provocan muchos y notables desengaños. Porque las criaturas o nos llevan a Dios cuando las usamos bien, o terminan por desengañarnos cuando nosotros ponemos en ellas demasiada expectativa. Y eso de poner demasiada expectativa realmente es lo que suele ocurrir. Incluso aunque uno se cuide y trate, digamos, de purificar siempre la intención, las intenciones y la relación que tiene con las criaturas, es muy natural de que uno verdaderamente se termine apoyando mucho en las criaturas. Como digo, puede ser en una persona, en una autoridad, digamos, la autoridad que tiene una persona, en ciertas cosas, en un ambiente, en un lugar, en una lengua incluso, la confianza que le da eso. Y cuando esto ocurre, tarde o temprano, esas criaturas, no por culpa de ellas, sino por culpa de la expectativa exagerada que hemos puesto nosotros, terminan por producirnos lo que usa esta expresión el padre Kentenich, desengaño, ¿no? Igualmente, Dios se aprovecha de esas situaciones como un instrumento pedagógico para limar todos los apegos desordenados que, como digo, nacen a veces espontáneamente, ¿no? Como los callos se forman por el uso repetido de un instrumento, ¿no? Nosotros nos apegamos, eso por más que nos cuidemos, siempre nos estamos apegando a las cosas. Es un trabajo de purificación constante, ¿no? Nos apegamos y esperamos, ¿no?, a veces demasiado, de las personas que amamos, de los lugares en que vivimos, de las cosas que solemos tener, de nuestros planes, incluso los proyectos que uno tiene, de nuestros hábitos en los cuales nos sentimos seguros, de las instituciones a las que pertenecemos, no solamente una institución como una congregación religiosa, sino todos grupos de amigos, familia, etcétera, ¿no? Incluso de nuestras ilusiones y de nuestros sueños, ¿no? Apegarse no significa solo amar mal, no lo entiendan así, porque entonces estaríamos restringiendo solamente, digamos, al mal uso, ¿no? No amar mal o amar de más, sino también esperar lo que no hay que esperar respecto de esas cosas, ¿no? Aunque ellas quizás nos puedan dar lo que nosotros esperamos, no hay que poner toda la esperanza en esas realidades, ¿no? Es entonces eso, apegarse, lo tomo en ese sentido, ¿no? Poner esperanza en esas realidades, confiar en ellas nuestro futuro, nuestra seguridad, nuestro respaldo. En muchos casos, como digo, es una reacción completamente natural. De hecho, un niño se pone todas sus expectativas en sus padres, ¿no? Eso es absolutamente natural. Pero eso justamente llevará a que cuando empiece a conocer más adelante los límites que tienen sus padres, que como niño no los puede percibir, a veces puede ser que eso los terminen desilusionando. Si ha endiosado a sus padres, si considera que sus padres son un dechado de ejemplaridad o incluso de fuerza, de protección, y cuando los vea débiles, y peor si no es simplemente que se le desmorona una imagen que él proyectó, sino que le fallen, si le llegan a fallar, porque lo abandonan, porque
se separan, se pelean entre ellos y se les viene abajo un mundo, eso puede ser para una persona catastrófico, ¿no? Y eso es el desengaño al que me refiero, ¿no? Nosotros, como digo, esto es espontáneo, o sea, ese apego, ¿no? esa expectativa que nosotros ponemos, ¿no? Porque nosotros hacemos proyectos y lógicamente esperamos que funcionen, ¿eh? Que den fruto, que se desarrollen. Nosotros trabamos una amistad con alguien o descubrimos en una persona grandes talentos y nos convertimos en maestros o directores espirituales, o bien encontramos en alguien una guía ideal, un maestro, o sea, o nosotros, respecto de un discípulo que vemos, realmente vale la pena, se puede esperar mucho de él, o al revés, por fin encontré a alguien, sí me entiende, sí me va a guiar bien, ¿no? Y empezamos a poner expectativas en esa persona. Hasta cierto punto eso es natural y hasta cierto punto eso está muy bien. Pero cuando eso verdaderamente no tiene una contrapartida prudente de darme cuenta de que incluso esas personas me pueden terminar en algún momento desilusionando, desengañando, yo me empiezo a parar en un plano que es inmensamente frágil y puede tener tremendas consecuencias si se produce, como en muchos casos se produce, un desengaño en algún momento. O sea, nos llega a fallar esa persona o esa cosa en algún momento, eso puede ser catastrófico para el que todo el sentido de su vida estaba basado en eso, ¿no? Es así, y eso ocurre, a muchas personas les ocurre eso, y ocurre muy a menudo, ¿no? A veces no nos preparamos, la mayoría de las personas no se preparan, así, no se preparan para la eventualidad de que nos puedan fallar, y menos que nos fallen feo, o sea, incluso una traición, ¿no? Como hicieron, por ejemplo, los apóstoles en el huerto con Jesucristo y durante toda la pasión. Le fallaron. Si Jesucristo no hubiera tenido esa capacidad, digamos, de sobreponerse al desengaño, bueno, ciertamente que para él hubiera sido eso peor de lo que fue, todo lo que fue la pasión. Bien, ¿qué quiere decir desengaño? Aquí desengaño se puede usar de muchas maneras. Yo que estoy entendiendo por esta expresión, desilusión. Se puede tomar como sinónimo de desilusión. El desengaño se produce, como dije, ya lo expliqué antes, vuelvo a repetirlo, cada vez que ciertas personas, instituciones, realidades materiales, ideales soñados, se frustran nuestras expectativas. Cada vez que eso frustra nuestras expectativas, nos decepcionan, fallándonos en cuanto esperábamos de ellos, ¿no? Es decir, se nos caen abajo. Eso significa, se nos caen, como escucha uno esa expresión, muchas veces, y se me cayó abajo la figura de esta persona, ¿no? Nos fallan. Y para muchas personas esto es un golpe durísimo y algunas de ellas no se recuperan nunca. De ese golpe no se recuperan nunca. A veces, digamos, eso es más dañoso, o los resultados, que enfermedades graves para la vida de esa persona. Cambian sustancialmente el resto de sus vidas, ¿no? Nosotros nos desengañamos o esto nos duele, nos hiere, porque cuando ocurre una cosa así nos sentimos frustrados porque algo que nos prometía alguna cosa no lo cumple, ¿no? Y ahí se nos cae, como se dice, el alma al suelo, ¿no? Y la felicidad se nos vuelve tristeza. Cuando alguien se desengaña o desilusiona, sobreviene algo peor que un terremoto. Algunos incluso llegan a perder el sentido de la vida y comienzan a desconfiar de todo. Y eso no es, no es infrecuente, que personas que han sido desengañadas después no quieren confiar en nadie, porque el miedo a otro posible desengaño hace que entonces ya ahora, toma como una actitud de defensa que es totalmente insana, la de no confiar nunca más en nadie. Y te lo dicen así, ¿no? No, yo no confío en nadie. A mí tantas veces me han desengañado, tantas veces me han desilusionado,
tantas veces me han fallado, que yo, por principio, no confío en nadie, pero no se puede vivir así. No se puede, o sea, no se puede, justamente la ley del péndulo, todas las leyes pendulares son leyes dañinas, o sea, me paso de un extremo al otro extremo. Si haber puesto la confianza excesivamente en una cosa sin tener en cuenta que son seres humanos o cosas creadas, y por lo tanto todas las pueden fallar por una cosa o por otra, porque quieren fallarnos o porque nos fallan por naturaleza, no porque quieran, porque a veces las cosas se vienen abajo, es así. Si eso está ahí, el error ha sido mío, este otro error también es un error mío, y un error tan dañino, o peor todavía, más dañino que el primero, ¿no? Algunos incluso hasta dudan de su fe, hasta terminan dudando de la fe e incluso quizá naufragando en la fe, esa expresión que usa San Pablo en una de sus cartas, naufragar en la fe, aunque él la usa en otro contexto, pero algunos llegan a naufragar de la fe, ¿no? Porque los motivos por los que creían en Dios, ¿no? Bueno, la fe es en Dios. Los motivos por los que creían a veces no eran motivos sobrenaturales o no eran completamente motivos sobrenaturales, sino mezclados con los motivos sobrenaturales había muchos motivos humanos. Esto yo lo he visto muchas veces. Personas que creen evidentemente en Dios, creen en la existencia de Dios, creen en la resurrección de Jesucristo, creen en la verdad de los evangelios, porque esto a mí me lo enseñó fulano de tal, esa persona no se puede equivocar. Y después resulta que descubren que en alguna cosa esa persona se equivoca. Entonces, cuando se le viene abajo la autoridad absoluta y moral de esa persona, resulta que entonces todo lo que estoy haciendo, mis actos de fe, lo que me he jugado, las cosas, las empresas que he emprendido, todas porque como esta persona también está haciendo eso, como él también cree, ¿cómo se va a equivocar él? Estoy basando, pero la fe no se puede basar en eso. Nosotros no basamos nuestra fe en que otras personas más inteligentes que ellos creen en Dios, sino que la fe interpela a cada uno, es una respuesta personal a Dios, ¿no? Personal a Dios. Y por lo tanto, incluso si otras personas fallasen, y aunque sea que para mí sean una fuente de autoridad muy importante, no puedo fallar yo. No puedo fallar yo. Y eso, cuando una persona tiene miedo a asumir los riesgos personales, por ejemplo en el caso de la fe o en el caso de la vocación, podría ser así también. ¿Cómo no va a ser valioso dar la vida a Jesucristo si tales que son mis mejores amigos lo han hecho? Tal vez después resulta que abandonan, pero yo lo había hecho porque lo hicieron ellos o lo hice porque me llama Dios a mí. Entonces, muchas veces ese desengaño puede tener consecuencias muy graves, como digo, incluso el hecho, hasta las dudas de fe, las dudas de la vocación, las dudas de las motivaciones por las cuales yo soy fiel a lo que sea, incluso esto sea en el matrimonio, en la vida religiosa, en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos. Y el desengaño no solamente se manifiesta en forma de desilusión, en forma después de inseguridades en todas las cosas de la vida pasada, sino cosas peores. El desengaño puede dar paso, y lo da muy a menudo, a rencores muy profundos y hasta enemistad, ¿no? Una persona desengañada se puede convertir, y a menudo lo hace, en perseguidora de aquello o de aquel que lo ha desengañado, o que él considera que lo ha desengañado. Le cobran odio y le van a hacer campaña en contra de todo lo que puedan, ¿no? E incluso desmedidamente, porque uno podrá decir, bueno, está bien, es verdad, esta persona lo ha traicionado, digamos, o no colmó todas las expectativas que éste tenía puestas en él, pero
¿Por qué de ahí ahora a ser enemigo acérrimo y a estar todo el tiempo tratando de apuntar todos los cañones que tiene para destruirlo? Es que en esos casos yo estoy seguro de que cuando se da un paso de ese tamaño, ¿no? Pasar de tener, digamos, una especie, digamos, de casi de idolatrar a una persona, a odiarla, es porque en realidad uno ha usado a esa persona. ¿La ha usado en qué sentido? La ha usado para la propia seguridad, sobre todo en la fe. Es decir, yo en vez de apoyar mi fe en lo que Dios me dice, en lo que Dios me ha revelado, y darme cuenta que es una cuestión personal en la que yo me juego solo por miedo a asumir, ¿no?, mi compromiso de fe solo en lo que Dios me dice a mí, en lo que Dios me pide a mí, yo prefiero hacerlo de una manera que tiene muchos soportes humanos. Entonces busco puntos de referencia, ¿no? Claro, pero ¿cómo no va a ser verdadero esto si una persona, no sé, que yo, pongamos, si un Juan Pablo II estaba seguro de que Jesucristo resucitó, ¿cómo no va a haber resucitado Jesucristo? No, a ver, Jesucristo resucitó y yo debo creer en la resurrección de Jesucristo porque está en los evangelios. Si Juan Pablo II creía en eso, me consuela. Una cosa es que yo encuentre consuelo en ver que personas tan inteligentes aceptan esa verdad, ¿no? Otra cosa es que yo me apoye en eso, porque entonces yo no estoy dando un salto de fe, ¿no? Y como eso uno podría jugar en todas las cosas. Si una persona así, ¿no?, de pronto él pierde la fe, que no es, en este caso es un santo, pero puede pasar en la vida, ¿no? De ese perdió la fe, apostató o lo que sea, o de pronto yo que pensaba que era una persona completamente íntegra, le descubro que tiene un montón de fallas, quizá no tan grave, pero bueno, por lo menos tiene fallas, o sea, le empiezo a ver un rostro humano, que antes no lo quise ver para que no me fallara la imagen que yo me estoy haciendo de esa persona y fuera para mí, digamos, un apoyo totalmente seguro. Cuando me empieza a fallar, el tema es que ahora me tengo que hacer cargo yo de mi fe. Ya no puedo creer porque él cree, porque él de hecho se equivoca en un montón. Ahora descubrí que se equivoca en un montón de cosas. Entonces me tengo que hacer cargo yo y yo no quiero asumir el riesgo de tener que hacerme cargo yo de mi propia vida. Entonces esta persona me quitó una seguridad que él no me la prometió, yo la puse, porque tampoco él me dijo tenés que creer, porque mirá, yo creo, ¿cómo no vas a creer vos? No, eso nunca me lo ha dicho quizá. Soy yo el que me siento cómodo, me siento seguro, o porque soy cobarde de asumir el riesgo de la fe yo solo, que eso en realidad es lo que tiene que hacer cada uno. Entonces me apoyo en esto, ¿no?, en aquella persona. Y de pronto entonces, cuando me falla, a veces porque me falla realmente, a veces no porque me falla, quizá no me falla, otros me pusieron dudas sobre él. Entonces yo ya no soporto eso, ahora tengo que creer, pero otros me dicen, bueno, pero no es tan así, me empiezan a poner dudas y empieza a bajarse ese apoyo. En realidad eso es un apoyo humano. Pero entonces, como me ha fallado y me deja solo, y ahora me tengo que hacer cargo en una cosa que yo no me quiero hacer cargo, porque tengo que dar el paso a ser un adulto y decir, pero si el que se tiene que salvar sos vos, y la relación con Dios la tenés que entablar vos, personalmente vos, aunque estuvieras solo, ¿no? Como uno no lo quiere hacer, entonces que de alguna manera, porque por culpa de él o porque las circunstancias se dieron así, desaparece de mi soporte, esa persona yo le cobro odio. Y lo empiezo incluso a perseguir, porque esto yo no lo quería en mi vida, el tener que jugarme yo solo. Esto pasa muchas veces, en todos los campos. Esto pasa en los noviazgos, cuando el novio o la novia de pronto, los novios tratan, digamos, como evidentemente la persona con la que me quiero comprometer, por más que otros me digan, pero mirá, fíjate que me parece que no es tan...
tan brillante como vos decís, no, ustedes porque no lo quieren, porque le tienen envidia por esto, y no lo va a ir, listo. Pero el día que descubre que realmente había algunas fallas así, esa persona se decepciona, ¿no? Porque esperaba toda la seguridad de su futuro, quizá en el hecho de que como esta persona realmente, él sí que es íntegro, él sí que nunca miente, él sí que es fiel, él sí que es trabajador, y después se da cuenta de que me había mentido, no tenía ningún trabajo, era un vago, entonces a veces eso pasa no solamente a decir, bueno, está bien, qué lástima, no era lo que yo me esperaba, sino incluso a odiarlo, y a odiar y perseguir. Pasa en los noviazgos, pasa en los matrimonios, pasa en la vida religiosa, pasa en todos los campos. Y un odio que puede ser un odio homicida. Puede ser un odio homicida. De hecho, nosotros tenemos un ejemplo bíblico que es el emblemático, Judas con Cristo. Judas realmente se juega por Cristo, pero poniendo en él expectativas de orden meramente humano, políticas. Cuando descubre, empieza poco a poco a darse cuenta que todo lo que dice Jesucristo en realidad no tiene un sentido político, sino un sentido espiritual, Judas empieza a desilusionarse de Jesucristo. Y entonces la vida asegurada, que es la que Judas debe haber proyectado, con este, si encima hace milagros, hace esto, cuando crea, cuando este ponga el reino político, tenemos todo. Ya acá no hace falta ni siquiera nada, todo. Si nos tienen que votar, multiplica los votos milagrosamente y seguimos en el poder 100, ¿no? O lo que sea, multiplica lo que quiera, ¿no? Cuando empieza a venirse abajo eso, Judas no solamente se va, porque se podría haber ido, también otros se desencantaron de Cristo cuando le hace ver Jesucristo que lo que él está ofreciendo no es algo terreno, y se dan cuenta enseguida y se van. El joven rico se fue, desilusionado, y se fue. Los que cuenta San Lucas en el capítulo 10 o 9 o 10 de su evangelio, que le van pidiendo, déjame, yo iría contigo, déjame primero enterrar a mis padres, ¿no? Todos eso en realidad cuando Jesucristo le plantea realmente cómo son las cosas, desaparecen. Judas no desaparece, pero se va a convertir en el enemigo principal, ¿no? Y va a buscar entregarlo, ¿no? con un odio homicida, quizá no con la intención del homicidio, porque de hecho se desespera cuando ve a dónde llegan los hechos que da, pero ciertamente pone pone las condiciones para que eso termine ocurriendo, ¿no? Y en este caso tenemos justamente lo que decía antes, que hay de todo tipo. En el caso de Jesucristo desengaña a Judas, pero no por culpa de Jesucristo, es por culpa de las falsas expectativas que pone Judas. Pero eso se puede dar con falsas expectativas, como el caso de Judas, que espera de Cristo un reinado político pero meramente mundano, y Jesucristo hace otra cosa, pero puede ser también en el plano bien, digamos, de que alguien en realidad yo ponga expectativas buenas, digamos. Veo cómo cree, veo cómo reza y yo me apoyo, claro, yo tengo que hacer lo mismo porque lo hacen y de pronto encuentro fallas en otra cosa y ya no es el apoyo, porque yo rezaba porque esta persona que admiro tanto, él reza tanto y por eso yo voy a rezar tanto, esta persona hace tanta caridad, entonces yo me empeño en obra de caridad, esta persona es capaz de irse a misionar a un país lejano, entonces ¿cómo no lo voy a hacer yo? Debe ser buenísimo eso, debe tener, y de pronto esta persona se viene abajo. Y yo quedo entonces, pero yo ahora me encuentro en un país lejano, viviendo horas de caridad, abandonando todo, y lo hice todo por imitar o porque me tenía todo esto para mí un sentido, porque lo hacía esta persona en quien yo la tenía como el modelo y el ideal, y ahora resulta que el modelo y el ideal falló por los motivos que sean, ¿no? Y ahora me tengo que encontrar los motivos para seguir haciendo esto yo solo, ¿no? Y hay muchas personas que eso no lo superan porque no quieren aceptar el asumir su propia santificación o su propia madurez, su propia maduración, como una obra de responsabilidad totalmente personal donde yo me juego delante de Dios solo. Siempre hay un momento en el cual uno se juega solo. Uno se juega solo, ¿no? Y por eso cuando se produce ese despecho, ese desencanto, ¿no?
empieza uno a jugarle en contra a aquel a quien de alguna manera interiormente acusa de haberle fallado, ¿no? Y esto, como digo, lo vemos con muchísima frecuencia en la vida cotidiana, ¿no? Bien. ¿A cuántos realmente lo que decía antes, el desengaño está presente en la vida de toda persona, a veces de forma muy pequeña, lo que se quiera, y a veces de forma muy grande? En la vida de muchos santos vemos justamente cómo ellos tuvieron que desengañarse de muchas cosas, no por falsas expectativas, sino porque, bueno, habrán tenido sus proyectos, sus esperanzas respecto a algunas cosas y bueno, se vinieron abajo de alguna manera. Por ejemplo, a cuantos como a San Alfonso lo terminaron echando a la calle los mismos que él congregó y fundó. San Alfonso no muere dentro de los redentoristas. Cuando él muere, el nombre de redentorista lo tenía los que se habían de alguna manera separado de él o lo habían separado a él, ¿no? San José de Calazán vio su obra arruinada por la imprudencia de un hermano. San Francisco puso de superior a Fray Elías, el cual apostató y casi destruyó todo lo que él hizo y había puesto su esperanza. Bueno, evidentemente tiene expectativa de que sea un buen superior, si no, no lo va a poner de superior general, ¿no? Y sin embargo casi deshizo los franciscanos, ¿no? La fundación. ¿A cuántos y a cuántas los años, el correr de los años, les han mostrado que el cónyuge que tienen es completamente distinto del novio o la novia con la que habían proyectado vivir toda su vida? Y te lo dicen así, ¿no? No es el mismo que cuando estábamos de novio o en los primeros años de casados. Casi no lo reconozco, es otra persona, ¿no? ¿A cuánto les resultaron sus propios hijos todo lo contrario de lo que habían soñado de ellos? Y a veces eso, como digo, lleva a algunas personas a que se les venga abajo toda la vida junto con eso, ¿no? Y Jesucristo mismo. Jesucristo experimentó también el desengaño, ¿no? De hecho, durante su pasión podríamos preguntar, ¿dónde están todos los que se beneficiaron de él? Naturalmente podría esperar Jesucristo gratitud, por lo menos. Un acompañamiento en el momento más duro de su vida. No hay nadie, no hay ninguno de los que recibieron milagros de todo tipo, y muchos de los milagros los hizo en Jerusalén. Me parece bueno que muchos milagros los ha hecho en Galilea, que no estarían ahí, pero bueno, también había muchas personas ahí que se habían beneficiado de sus milagros, ¿no? E incluso, ¿dónde están los que les prometieron seguirlo? ¿No? Lo dejaron solo. ¿Dónde están incluso los que lo aclamaron el Domingo de Ramos como Mesías? Solo 5 días después se escondían para que no los relacionaran con él, ¿no? ¿Dónde están los apóstoles? Solo uno estuvo bajo la cruz porque estaba sostenido por la Virgen, quizás no por su fuerza personal, ¿no es cierto?, sino la que recibía también justamente esa relación más personal con la Virgen, en el caso de San Juan. Vuelvo a insistir, el desengaño es inevitable en la vida de todo ser humano, ¿no? Todo ser humano. A veces porque esperamos de otros lo que ellos no nos han prometido. Simplemente nosotros creímos que él iba a ser un buen punto de referencia toda mi vida. Él iba a ser alguien que iba a continuar la obra que yo estaba haciendo. Se mostró interesado, lo ayudé, lo formé, cuando me abandonó. Así, con tantas cosas, ¿no? Estos, cuando nos desengañan, los que en realidad no nos han prometido no desengañar, ¿no? Ahí simplemente este desengaño proviene sin ninguna mala intención de la persona, ¿no? Pero están también muchos otros desengaños que son traiciones expresamente dichas, ¿no? Donde alguien nos niega lo que un día nos prometieron dar y nos podían dar, ¿no? Pero se echaron atrás. O sea, todo esto está en la gama. Y si uno lee la vida de cualquier santo, va a ver que esto está presente. Está presente, ¿no? Es así. Simplemente nosotros tanta importancia le damos a un santo como San Luis María. Luis María realmente, humanamente,
durante su breve vida temporal, vio que muchísimas de las obras en las cuales había puesto tanta expectativa, todo el bien que va a hacer esto, el Calvario famoso, ese que hace, cuánto bien habrá pensado hacer, pero todo se viene abajo, que se lo demuelen, que se lo quitan, cuando muere San Luis María, prácticamente de las congregaciones que había fundado, sobre todo las masculinas, no había casi nadie. Entonces, de sus obras, ¿no? Como ese desengaño. Y el mismo Dios, hasta podemos decir de alguna manera un poco bastante, digamos, quizá arriesgada, pero podemos decir que también el mismo Dios se desengaña, al menos de nosotros, ¿no? Porque también Dios espera cosas de nosotros o las desea y nos da las gracias para lograrlas. O sea, Dios no solamente espera cosas de nosotros, sino que nos ha dado todos los medios para que esto que Él espera de nosotros, ese hombre santo, ese hombre maduro que espera de cada uno de nosotros, sea una realidad. Y muchas veces nosotros no realizamos eso, ¿no? A pesar de recibir tantos dones, dejamos de alguna manera a Dios con las manos vacías, por decirlo de alguna manera. Evidentemente que esto ya es un sentido muy amplio, ¿no? Pero siempre nos podemos preguntar, ¿dónde está el hombre o la mujer que Dios prometió que seríamos nosotros, ¿no? Por eso se puede decir de alguna manera, bueno, los desengaños de Dios, ¿no? Y uno puede preguntarse, bueno, ¿y Dios se entristecerá por estos despechos como nosotros nos entristecemos cuando nos desengañan? Bueno, Dios como Dios, no. Dios es inmutable. Pero Dios también tiene un corazón humano, en tanto Dios encarnado, ¿no? Y ciertamente es uno de los dolores fundamentales del corazón de Cristo, como se lo hace notar a Santa Margarita María de Alacoque en una de sus revelaciones, la que se conoce como la cuarta revelación de 1675, donde mostrándole su corazón le dice estas palabras que ustedes recordarán. He aquí el corazón que ha amado tanto a los hombres y que nada ha escatimado hasta agotarse y consumirse para demostrarle su amor, y en reconocimiento no recibe de la mayor parte sino ingratitud, ya por sus irreverencias y sus sacrilegios, ya por su frialdad y desprecio con que me tratan en este sacramento de amor. Pero lo que me es aún mucho más sensible es que son los corazones que me están consagrados los que así me tratan. Mi corazón se dilata para derramar con abundancia las influencias de su divino amor. De alguna manera esto podemos nosotros verlo también en este mismo sentido. Pero, como decía al principio, la idea del padre Kentenich es que también el desengaño puede cumplir una función pedagógica en las manos de Dios, porque Dios se aprovecha de nuestros desengaños, ¿no? Y los permite precisamente por eso, no para que nos amarguemos y caigamos entonces en esos efectos que dije que son tan comunes, que es lo que uno ve, sino que en realidad la intención de Dios es que nos sirvamos de ellos para darnos nuevas energías, es decir, para pulir nuestra búsqueda fundamental, que debe ser Dios solo. O sea, los desengaños, entonces, inevitables, como dije en la vida, tendrían que servirnos a nosotros, usarlos bien en ese momento y decir, bueno, esto me pasa porque evidentemente yo he puesto demasiadas expectativas en algo que no la tenía que poner. Me he estado olvidando de que en realidad el apoyo principal siempre es Dios. El hecho de que me duela tanto esto que se me viene abajo, esta figura, o esto, o este proyecto, o lo que sea, estos planes, ¿no? Es que evidentemente empecé a esperar de ellos lo que yo realmente solo tenía que esperar de Dios. Esa, digamos, sería la reacción buena, ¿no? Frente a un desengaño, ¿no? Y de esa manera, entonces, esos desengaños nos ayudan como a ir corrigiendo la dirección de nuestros afectos, que tienden siempre, por las heridas que ha dejado en nosotros el pecado original, a moverse en forma oblicua, es decir, en vez de dirigirse directamente a Dios, dirigirse más a cosas, cuando incluso son buenos, ¿no? Cuando son malos se dirigen directamente, no oblicuos, sino en sentido contrario a Dios. Pero incluso cuando uno se dirige hacia Dios, los afectos tienden a ir como buscando asidero en las cosas temporales.
las cuales en realidad, por más que nos puedan ir ayudando hacia Dios, nos ralentizan. De ahí vienen todas las purificaciones, por el porqué de las purificaciones de las que van a San Juan de la Cruz, porque las criaturas, ¿no? Las criaturas nos llevan hacia Dios, también nos pueden desviar, pero incluso cuando ellas nos llevan hacia Dios, evidentemente que eso es mucho más lento que cuando Dios nos lleva por el camino de la fe. Entonces los desengaños hacen que yo vaya corrigiendo, porque naturalmente uno tiende demasiado a apoyarse demasiado en estas cosas, pero si yo me apoyo es como si yo estuviera subiendo a un cerro a través de un cañadón y me apoyo mucho en las rocas. ¿Qué es lo que significa? Que si yo me apoyo mucho en las rocas, que estoy subiendo al modo humano. Pero aquí no se trata de subir un cerro, se trata de subir la santidad. En realidad la santidad a uno no la sube a fuerza humana, sino que lo sube dejándose subir por Dios, por la gracia de Dios y por el camino de la fe, ¿no? Por eso el hecho de que yo esté tan apoyado es porque en el fondo estoy pensando mi propia ascensión hacia Dios como un camino más ascético que místico, o digamos, más apoyado en medios humanos que apoyado en la gracia de Dios. Por eso la imagen tan, digamos, meramente metafórica, si se quiere, de Santa Teresita, pero que ella decía, digamos, uno puede subir por la escalera o subir por el ascensor. El ascensor, digamos, justamente decía, esa es la manera con la que uno lleva cuando uno se abandona en Dios y deja que Dios lo lleve. En cambio, lo otro es subir a partir de las criaturas. Entonces, el hecho de que algunas de estas criaturas de pronto me muestran que son flojas y que yo, si me apoyo, se me caen, se me desmoronan, me tiene que hacer acordar que en definitiva no es por a través de ellas que yo subo, ¿no? Sino entonces volver a encarar la dirección hacia Dios, hacia, como dije, Dios solo, que es lo único que puede corregir la dirección de nuestros afectos. En cambio, cuando esos desengaños, ese desmoronarse de las criaturas, produce una amargura intensa, ¿no? Esa amargura lleva incluso a abandonar las obras que uno había comenzado o las obligaciones que uno había aceptado, a las que está sujeto, y eso entonces es señal de que en realidad yo este camino que estoy haciendo no lo estaba haciendo por Dios, sino habiéndome apoyado en las criaturas, terminé por directamente anclarme en las criaturas. Entonces me fallan, en vez de, digamos, si realmente yo solo quizá exageré el apoyo que he puesto en las criaturas, que son las personas, como dije en los ejemplos que me dan los otros, la seguridad que me pueden dar los amigos, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿cómo no voy a ir? Vamos todos juntos. Sí, pero si todos me abandonan, yo tengo que seguir, ese es el tema. Si ellos se vuelven, yo también me vuelvo. Entonces yo no me acompañaba de ellos, yo los seguía, que es una cosa distinta. Porque acompañarme de mis compañeros en este camino está muy bien. Pero seguirlo, o sea, ir porque ellos van, eso no es buscar a Dios. Ya lo otro tiene sus riesgos, ¿no? Voy con ellos, pero entonces también primero me acomodo a sus ritmos. Y yo no sé por qué ritmo me lleva a Dios, ¿no? Pero cuando justamente, digamos, si ellos se vuelven, si ellos se vuelven, ¿qué voy a hacer yo acá solo? Es que si yo estoy yendo porque me llama Dios, no porque van ellos, ¿no? Entonces ahí, cuando las cosas se desmoronan y uno cae en eso que mencioné antes, la amargura, el resentimiento e incluso el odio a los que me abandonaron, me habían dicho que van a venir conmigo, entonces ahora me dedico más que a seguir a Dios, a hacerle el combate a los que me han traicionado, tanto que prometieron y ahora me dejan solo. Bueno, evidentemente entonces que yo estoy aquí por ellos y no por Dios, ¿no? Eso muestra claramente esa actitud que yo no buscaba puramente a Dios, ¿no? Quizá era inconsciente este apoyarme demasiado en las cosas o buscar más esas cosas que a Dios, pero la desilusión en la que quedo cuando me empiezan a fallar estas cosas terrenas o humanas, evidentemente muestra que yo ya me he desviado del camino, ya no estoy buscando realmente el camino personal hacia Dios, sino que me he anclado en las cosas terrenas, ¿no? Por eso, sencillamente,
de nadie humano ni de nada humano, pero de nada humano es más fácil entenderlo, por eso insisto tanto en las personas, ¿no? De nadie humano debemos esperar lo que solamente debemos esperar de Dios. ¿Y qué es eso? Que no nos va a fallar. De los demás debemos rezar para que no fallen, pero incluso por ellos más que por nosotros. En aquellas personas que para mí son un ideal, yo digo, Dios me conserve la santidad y se la aumente, pero no para que yo esté seguro, sino porque quiero para Él la santidad, ¿no? Y ojalá nunca falle, pero no para que yo después no me sienta inseguro si han fallado los otros o aquellos que tomaban, no sé, quizá como maestros, como guías, como modelos, ¿no? Como inspiradores, ¿no? Sino por el hecho, digamos, de que quiero su bien. Pero en realidad, del único que sí, yo sé que no me va a fallar es Dios, ¿no? Los demás, ojalá lleguen a la santidad, ¿no? Pero no es el apoyo en ellos, ¿no? El único que nos ha dicho que no nos fallará nunca es Dios, ¿no? Por eso todo lo que nosotros tenemos que hacer en la vida debemos hacerlo porque está bien hacerlo, porque es nuestro deber y porque de esa manera nosotros nos acercamos a Dios y cumplimos la voluntad de Dios, ¿no? No porque lo hacen los demás, no porque nos sentimos bien de esa manera, ¿no? Y por eso entonces, aun si pasara la eventualidad que puede pasar en la vida de una persona y que ha pasado tantas veces en la historia, de que los demás o algunos nos fallen y nos dejen solos, aunque suceda esto, ¿no? Aunque nos defrauden, nosotros podamos seguir nuestro camino hacia Dios, ¿no? Que a veces incluso puede ser hasta que muchos de esos desengaños, muchas de ese defraudarnos sea simplemente aparente. O sea, puede ser que yo haya percibido, capaz que no me han defraudado, pero Dios permite que yo me engañe pensando que otro me ha fallado, porque Dios está viendo que yo estoy demasiado apoyado en esas cosas. Entonces, por más que se está haciendo también su camino, igual que yo, perfectamente bien, uno a veces piensa, o ha habido entre santos, por ejemplo, ha habido momentos en los cuales ha habido una cierta discrepancia entre ellos, y después eran totalmente aparentes también. Los santos se pueden engañar en cuestiones meramente secundarias y humanas, ¿no? Y después terminaron los dos al final del camino juntos, ¿no? Pero bueno, por eso es que siguieron su camino, no porque yo sigo caminando porque sigue caminando él, sino porque Dios quiere, y al final del camino se encontraron los dos, ¿no? Es así. De ahí entonces que debemos constantemente nosotros purificar nuestra intención, ¿no? Cuando un desengaño se digiere mal, produce amargura, eso ya lo dije antes, y la mayoría de los hombres amargados son hombres desengañados. Es decir, cuando ven un hombre amargado, dicen, este es un hombre que en algún momento puso demasiadas expectativas en algo, en las riquezas, en el poder, en los amigos, en cualquier cosa, ¿no? Y le ha fallado, es por eso, porque las amarguras vienen por ahí. Esperaron lo que no tenían que esperar, o pusieron todas sus expectativas en lo que no tenían que ponerlas o en quienes no tenían que ponerlas, se olvidaron que cuando viene la cruz también puede implicar esa cruz el que los más cercanos nos dejen solos. Entonces, cuando eso sucedió, se produjo la amargura, ¿no? El padre Kentenich decía lo siguiente, esto sí son palabras de él ahora: los desengaños nos vienen de todos lados, de nuestros superiores, de nuestros hermanos y subordinados, y ya verán que no pasará mucho tiempo hasta que nosotros mismos hayamos desilusionado a otros. No lo creen, dicen, simplemente es parte de la vida real. Solo el hombre maduro, o si les parece el niño sencillo, pues recuerden que esto está en ese libro Niños ante Dios, que significa infancia espiritual, ¿no? Entonces el hombre, digamos, el que solamente busca a Dios, podrá superar estos problemas, ¿no? Hasta aquí esa frase. Y estas son, dice él, a veces las pruebas más difíciles de superar. Las más difíciles de superar, ¿no? Más que otras. Dice él también esta frase: las personas de carácter débil no logran superar los grandes desengaños y son presas de la amargura. Es eso, ¿no? Por eso los grandes amargados son personas que se han desengañado, pero porque ellos han proyectado cosas
que no tenían que proyectar. Proyectaron que, no sé, esto es inmaculado. Después encontraron una mácula, aunque sea secundaria, y se les viene abajo. Pero ¿quién les mandó a decir eso? El único inmaculado es Dios. ¿No? Es así. Piensan que nosotros somos los mejores y de pronto se dan cuenta que nosotros metemos la pata en un montón de cosas. Entonces se les viene abajo. ¿Por qué? Se les viene abajo por la idea. Pensaban, pero ¿quién dijo que nosotros somos los mejores? Y como dije antes, también nosotros desengañamos a muchos, en el sentido de que producimos esa desilusión. Es decir, a los que han puesto falsas ilusiones en nosotros, que no es culpa nuestra. Si alguno piensa, no, bueno, o usted sabe tanto de esto, usted no se puede equivocar. Sí, me puedo equivocar, ¿cómo no? Entonces, si sostiene alguna cosa porque la dije yo, ¿por qué no la busca mejor en la Sagrada Escritura? Por las dudas, ¿no? A ver, capaz que yo me equivoco, digamos. No, pero no, si usted basta con que usted lo haya dicho para mí, usted lo dice para mí, bueno, ese está muy equivocado. Palabra de Dios solamente lo que Dios ha inspirado. Entonces, si después uno se equivoca y a uno después lo termina odiando, pero yo no tengo la culpa, uno la dice, no me crean a mí, lean la Sagrada Escritura, lean a Santo Tomás, lean el Magisterio, ¿no? Decía el padre Kenneth, continúa el padre Kenneth, decía, y les digo, dice, que los sacerdotes amargados son gente peligrosa. Curiosa la expresión. Los desengañados terminan, digamos, amargados. Y el sacerdote amargado, dice, los sacerdotes amargados son gente peligrosa. Ese libro, Niños ante Dios, es un retiro espiritual que él predica a sus sacerdotes, ¿no? Lo predica en Suiza, ¿no? En los años 30, creo. Seguía diciendo él, a la luz de mi experiencia pastoral podría agregar que nuestros conventos, institutos y parroquias están llenos de hombres amargados. Una verdadera catástrofe. Los desengaños son las pruebas más difíciles que nosotros, pobres mortales, tenemos que apurar hasta las heces. Quizá la peligrosidad sea una cualidad de toda persona amargada, ¿no? Pero los que quieren tomarse revancha son ciertamente pues los peores, como dije. Bien. Por eso entonces el desengaño y la capacidad de levantarse de las heridas que deja este desengaño es una buena piedra de toque para ver la madurez del corazón humano, ¿no? Nos muestra un hombre bien formado. Como dije, desengañarse no es, digamos, es humano. Todo el mundo, dice él, lo sufre. Como dije, por eso puse el ejemplo, el mismo Jesucristo, de alguna manera. Bueno, tanta formación que le da a los apóstoles, tanto buenos consejos. Humanamente Jesucristo, por más que sea Dios y sepa lo que va a pasar, pero humanamente tendría expectativa de que se comporten decentemente como hubiera correspondido. También a Jesucristo digamos, es un sufrimiento del corazón el ver que después lo dejan solo, ¿no? Incluso podría decir Jesucristo, después tantas promesas que me hicieron de que no me iban a abandonar, bueno, por lo menos hubiera esperado que al menos que aguantaran un poquito más, salir corriendo tan rápido, ¿no? A mí me dio una cosa, ¿no? Pero la capacidad de levantarse de esa herida es la piedra de toque para ver si una persona es verdaderamente madura y bien formada o no, ¿no? Porque una buena formación es aquella que es capaz de forjar hombres fuertes, capaces de superar los desengaños de la vida, ¿no? Un hombre fuerte, lo mismo una mujer fuerte, expresión bíblica, esta la mujer fuerte, es aquel o aquella que es capaz de apretar los dientes y no aflojar a pesar de que las cosas no sean como creían que iban a ser, ¿no? Entonces, piedra de toque. ¿Cuánto tiempo tarda uno en reponerse de eso, de un desengaño? Es así. El que llama, el capitán que llama, bueno, al menos llámame al soldado. No, el soldado tal, ese se escapó hace media hora, cuando vio que la cosa estaba fea. Bueno, vamos nosotros a ver qué podemos hacer nosotros. Esa capacidad. ¿Cuánto se puede elaborar? Si no, el tipo le empieza a despotricar, mientras el enemigo sigue avanzando, lo único que hace dice, bueno, mira, vaya uno detrás y si lo ve todavía corriendo, peguen un tiro por traidor. Ese es el amargado, el que se vuelve resentido, y se gasta en la venganza, digamos, del que él considera un traidor. Y capaz que el otro pobre no es un traidor, simplemente una persona
que se espantadiza por temperamento y listo, huyó hasta instintivamente, capaz que ni siquiera es consciente de que está escapándose, ¿no? Pueden suceder las cosas también así, ¿no? Eso, piedra de toque, la capacidad de superar el desengaño, piedra de toque para ver la madurez de una persona, ¿no? La madurez de una persona. Hay una sola manera, ya ahí terminando, ¿no? Una sola manera de evitar este mal. De evitar entonces que el desengaño produzca en nosotros esas reacciones nocivas y usarlo al contrario, como justamente eso, como una ocasión de purificación en las manos de Dios, ir desapegándonos de las criaturas, ¿no? ¿Y cuál es esa manera de evitar el mal desengaño, por decirlo? Digo, el desengaño es natural para todos. Hay una manera buena de encararlo, una manera equivocada, ¿no? ¿Cuál es la única manera de evitar el aspecto nocivo, negativo del desengaño? Es esta. Hay que confiar en los hombres, sin duda, ¿no? Porque si no, no podría haber amistad, no podría haber matrimonio, no podría haber trabajo en común, no podría haber una congregación religiosa, no podría haber nada, ¿no? Pero no depositar todas las esperanzas en ellos, sino solo en Dios. Hay que mantener ese equilibrio. Claro que tengo que confiar. ¿Cómo no vamos a confiar? Hay que confiar. Pero también con una confianza donde el apoyo de la confianza que yo le tengo al otro es Dios. No al revés. La confianza que yo tengo al otro está apoyada, la confianza que yo le tengo a Dios está apoyada en la confianza que le tengo al otro, sino al revés, la confianza que yo le tengo a los demás. Uno tiene que confiar, si no, no tendría discípulos, no delegaría nunca, no habría verdadera amistad, no se aceptarían los riesgos. Un padre tiene que confiar en los hijos, si no, nunca los va a ir largando en la vida. Pero no por los valores meramente humanos, eso es pelagiano, sino por el hecho de confiar en la gracia de Dios que lo mantenga. Entonces siempre el apoyo de las confianzas, tiene que haber confianza, pero esa confianza tiene que estar apoyada en Dios, y no al revés, la relación con Dios apoyada en confianzas humanas. Eso es lo que está mal, ¿no? No depositar todas las esperanzas o la última raíz de la esperanza en las cosas o en las personas, sino las personas humanas, ¿no? Sino solo en Dios, porque, como ya lo dije, solo Dios no defrauda, ¿no? Solo Dios no defrauda. Y por eso entonces, no tanto mirar hacia los costados, que es lo que hace justamente eso, el que mira si las cosas se mantienen en su lugar, si las cosas se derrumban, ¿no? Sino que uno tiene que mirar hacia adelante, donde está Dios, y buscarlo a Dios. Recuerden el salmo que nosotros rezamos en completa los domingos, ¿no? Caerán, mira a tu derecha, 10.000 a tu izquierda y a ti no te alcanzará. El salmo no dice por qué. Pero uno tiene, pero entonces digo, cuando caen 1.000 a la derecha y 10.000 a la izquierda, uno puede decir, lo vengo rezando desde que rezo completa. Dios siempre me dice eso. Entonces no puede ser, cayeron 2 a la derecha, 1 a la izquierda, se fue, entonces todo pierde sentido. Dios me lo dice de entrada, ¿no? Por eso entonces el pulir las cosas y buscar solamente a Dios. Por eso quiero terminar con un texto que probablemente ustedes ya conocen, a mí me gusta mucho, por eso lo suelo leer muchas veces, que es ese texto de Don Orione, que él titula, ¿no? Solo Dios, ¿no? Y donde de alguna manera está hablando esto. A él le han fallado un montón de cosas, quizá obras que impresó en ese momento, está medio golpeado por un montón de cosas humanas que no han salido del todo bien, y capaz que está viendo justamente eso, capaz que me parece, por ahí puse mucha ilusión en estas cosas humanas, las tengo que hacer, porque evidentemente lo que Dios lo pide, pero también tengo que decir, en una de esas después Dios nos pide que la dejemos a la mitad, eso pasa. Hay personas que se dan cuenta que Dios les pide, no sé, que emprendan un colegio. Además, y voy a decir, sí, pero no sé si Dios qué querrá de esto. Si yo pongo que esto es la salvación de la juventud futura, no sé, yo sé conscientemente que Dios me pide que emprenda esto. Quizás Dios me lo pide para después pedirme que yo se lo entregue. Como Dios también, Abraham podría haber dicho, ¿para qué me hizo tener un hijo si a los 12 años me pide que se lo sacrifique? ¿No? Es así. Lo mismo parece, ¿para qué Dios me pide que emprenda esta obra si después se desmorona?
entonces se me viene todo abajo, decir, bueno, quizá esta aceptación mía es la que salvará muchas almas del sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, don Orión está en una situación donde evidentemente él ve que muchas cosas han venido abajo y ahí entonces tiene esta reflexión, ¿no? Donde empieza a recordar que en realidad solamente hay que poner las cosas en Dios, y dice así, ¿no? Ayer me encontraba en la habitación de un buen sacerdote y allí cayó mi mirada sobre estas palabras: Dios solo. Mi mirada en aquel momento estaba llena de cansancio y de dolor, y la mente meditaba en tantas jornadas plenas de actividades como la de ayer, y por encima del torbellino de tantas angustias y del sonido confuso de tantos suspiros me parecía que estuviese la voz afable y buena de mi ángel diciendo: Dios solo, alma desconsolada, Dios solo. Sobre una ventana vi una planta de violetas, más adelante un corredor y algunos sacerdotes que meditaban piadosamente, y más adelante un crucifijo, un querido y venerado crucifijo que me recordaba hermosos e inolvidables años, y la mirada llena de llanto terminó allí, a los pies del cruz del Señor. Y me parecía que el alma se levantase y que una voz de paz y de consuelo descendiese desde aquel corazón traspasado y me invitase a subir a lo alto, a confiar a Dios mis dolores y a rezar. Qué silencio dulce y pleno de paz, y en el silencio Dios solo. Iba repitiendo entre mí: Dios solo. Y me parecía sentir como una atmósfera benéfica y calma en torno de mi alma. Y entonces vi detrás de mí la razón de las penas presentes. Vi que en lugar de buscar en mi trabajo agradar a Dios solo, hacía años que estaba mendigando la alabanza de los hombres. Y estaba en una continua búsqueda, en un continuo afán de alguno que me pudiese ver, apreciar, aplaudir. Entonces, buscando quizá el apoyo de las obras que estoy haciendo en el hecho de ver si agradan a los demás. Una forma, por ejemplo, de apoyarse en esas cosas. Entonces, cuando los demás de pronto ni siquiera da la impresión de que se dieron cuenta de todos los esfuerzos que hice, se me viene todo abajo. Estoy buscando la confirmación, como le pasa a los niños, ¿no? El niño está haciendo una cosa y mira a ver si el papá lo mira con una sonrisa, estoy seguro, entonces sigue haciéndolo. Pero si lo ve el papá indiferente, la deja de hacer, se amarga porque se siente inseguro. Está buscando la seguridad en cómo me mira, si me sonríe o si me mira medio serio, entonces quiere decir que está mal. Tengo que buscarlo en la conciencia, no solamente en eso, ¿no? A eso se refiere don Orión, ¿no? Entonces dice, y estaba en una continua búsqueda, en un continuo afán de alguno que me pudiese ver, apreciar, aplaudir, y concluí dentro mío: es necesario comenzar una nueva vida también aquí, trabajar buscando solo a Dios. Trabajar bajo la mirada de Dios solo. O, si está en estas palabras toda la regla nueva de vida. Está todo lo que basta para la obra de la divina providencia. Uno podríamos poner nuestro propio instituto, ¿no? La mirada de Dios, ¿no? Es necesario comenzar una vida nueva y es necesario comenzar desde aquí, trabajando en buscar solo a Dios. La mirada de Dios es como un rocío que fortalece, es como un rayo luminoso que fecunda y dilata. Trabajemos pues sin alboroto y sin tregua. Trabajemos bajo la mirada de Dios solo. La mirada humana es rayo ardiente que hace palidecer hasta los colores más resistentes. Sería para nuestro caso como el soplo helado del viento que dobla, inclina, arruina el tallo todavía tierno de esta pobre plantita. Toda acción hecha para hacer ruido y para ser vistos pierde su frescura a los ojos del Señor. Es como una flor pasada por muchas manos y apenas presentable. Oh, pobre obra de la divina providencia. Sé como la flor del desierto que crece, se abre, florece, porque Dios se lo ha dicho, y que no se altera si el pájaro que pasa no repara en ella, o si el viento que sopla arranca sus hojas recién formadas. Para nuestra alma y para nuestra vida, Dios solo, Dios solo. La soledad sin Dios hará reposar el espíritu, pero deseca el corazón. Es una llanura florecida y perfumada, pero que no tiene sino un sol pálido y mortecino. En cambio, la soledad con Dios es atmósfera tibia y dulce que sabe, solo ella, curar los desgarros del corazón. Dios solo, oh qué útil y consolador es el querer solo a Dios por testigo. Dios solo es la santidad en su grado más elevado. Dios solo es la seguridad mejor fundada de entrar un día en el cielo. Dios solo, hijos míos, Dios solo. Creo que eso
resume de alguna manera un poco lo que esta idea, ¿no es cierto? Cuando nosotros dejemos de enfocar nuestra vista en Dios solo, tengan por seguridad de que uno termina con esas desilusiones y desengaños. Y esas desilusiones y desengaños, Dios quiera, que las usemos bien justamente entonces para darnos cuenta, como aquí en Orione, de que, digamos, estaba un poquito desviando la atención y que la tenía que concentrar. Como digo, la otra posibilidad es que uno no la emplee para corregir, sino que la emplee para resentirse. Y ahí uno se vuelve amargado y se vuelve el enemigo de sí mismo y después probablemente el enemigo de aquello en lo que esperaba encontrar apoyo y no lo encontró. Bueno, nada más.